célula transformaba los impulsos de luz en corrientes eléctricas según los grados de brillo de la imagen. En los primeros años de la televisión se proyectaban principalmente películas. Por la borrosa y deficiente calidad de la transmisión, las cintas tenían que cortarse y reeditarse. Como consecuencia, las películas aptas para la televisión constaban únicamente de primeros planos. Después de tantos avances, Beer encontró patrocinadores para su idea. Su primera televisión, el televisor, salió al mercado en 1928. De las 30 líneas iniciales se pasó a 48 y después a 90. Pero cada aumento en el número de elementos de imagen en la televisión mecánica demandaba discos de mayor velocidad de giros, con lo que esa técnica llegó pronto a su límite. En 1897, el físico alemán Carl Ferdinand Braun inventó el tubo de rayos catódicos, que en la actualidad sigue siendo el elemento principal de las cámaras de televisión. En 1923, el americano de origen ruso Vladimir Zworykin crea, a partir del invento de Bros, un tubo de cámara llamado iconoscopio para la grabación electrónica de imágenes. El iconoscopio es el precursor de la cámara de televisión actual. Con él, Zworykin logró el avance de la televisión electrónica moderna. Un año después, obtuvo la patente de un tubo para la reproducción de imágenes. La cámara tiene un principio de inversión. La luz se refleja en una lente y se proyecta sobre la placa fotoeléctrica de un tubo de haz. En ella, el haz de electrones desglosa las células fotoeléctricas línea a línea. El haz transforma las formas claras y oscuras del objeto en impulsos electrónicos. Las señales se envían por radio o por cable y una antena las transmite del receptor de televisión. Un haz de electrones desglosa la imagen y otro la reproduce simultáneamente a 25 veces por segundo, y así se genera en el ojo humano la ilusión del movimiento continuo. Mientras el mundo de la televisión continuaba su curso, un joven inventor llamado Manfred von Ardenne experimentaba con un tubo electrónico de televisión. En 1931, en la exhibición de tecnología de Berlín, sorprendió al público con la primera transmisión electrónica de imágenes. Con esto, la era de la televisión mecánica llegó a su fin. En 1932 se estableció la televisión electrónica en Estados Unidos. Los primeros receptores se fabricaron desde el principio a gran escala, pero debido a su elevado precio y la escasa variedad de programas, no tuvieron mucho éxito entre los consumidores privados. En 1935, en Alemania, se empezó a emitir un programa 3 noches a la semana. Para la emisión en directo de los presentadores tenían que sentarse en una oscura cabina donde un haz de luz los desglosaba a través de una ventanita. Desde las pequeñas cabinas, solo podían transmitirse la parte superior del cuerpo. Al principio, las emisiones solo se podían ver en algunas salas públicas. En el 1936, la recién inaugurada emisora Paul Nikow retransmitió imágenes de los Juegos Olímpicos de Berlín con la invención de la primera cámara de televisión electrónica con iconoscopio. Los nazis abusaron de la nueva tecnología para su propaganda, pero la calidad de la imagen seguía siendo deficiente. Como solución temporal se adoptó el método de la película intermedia. La película expuesta se revelaba inmediatamente en un coche cámara y se desglosaba con un disco de Nikow. La imagen se transmitía solo con un retraso de 1 minuto, y solo un año después las cámaras electrónicas ya eran más pequeñas y manejables, y por primera vez también eran móviles. El público mostraba un gran interés por las retransmisiones en directo. En 1939, la técnica televisiva había superado sus límites iniciales y el nuevo límite estándar era de 441 líneas por imagen, y con esto la producción en masa ya está a la vuelta de la esquina. Al estallar la guerra, se estancaron en toda Europa los avances de la televisión. En 1939 nació la era de la televisión electrónica en Estados Unidos. Allí, el desarrollo de la televisión continuó a pesar de la guerra. Ya habían 10.000 aparatos en domicilios privados. Durante la guerra, los programas se emitían en Nueva York de forma semanal. En 1945, la infraestructura industrial creada para la producción de material de guerra posibilitaba la fabricación de bienes de consumo y los medios de comunicación de masas ya no podían hacerse esperar más. La industria del cine seguía siendo el mayor medio de entretenimiento, pero con la proliferación de la televisión hollywoodense, entró en una crisis de la que nunca ha llegado a recuperarse. En 1949,
se lanzó la televisión electrónica en color. El sistema de codificación NTSC sigue siendo el estándar de Estados Unidos y Japón. En 1955 se realizó la primera transmisión de un juego de béisbol desde la costa este hasta la costa oeste de los Estados Unidos. Cientos de canales de televisión formaron juntos una densa red a lo largo de todo el país. Estados Unidos se convirtió en el primer país televisivo del mundo. En Europa, la televisión seguía siendo en blanco y negro. En 1953 se transmitió en vivo y directo la coronación de la reina Isabel II en Europa Occidental con un gran despliegue técnico. La reina Isabel supuso el primer boom televisivo en la Europa de la posguerra. 10 años después, el 26 de junio de 1963, millones de espectadores de todo el mundo vivieron el famoso discurso de John F. Kennedy en Berlín. 40 cámaras grabaron el evento. En 1969, una audiencia mundial de más de 500 millones vio las imágenes del primer hombre en la Luna. Entonces, la televisión a color ya se había establecido en Europa con 3 colores primarios como fueron rojo, verde y azul. Estos formaban las imágenes completamente en color. El logro fue del pionero en la técnica televisiva Walter Block. El sistema de color tal fue una mejora del sistema estadounidense NTSC. La mayoría de los países de Europa occidentales aún utilizan este sistema. En los años 60, los nuevos medios fueron un boom en toda Europa. En casi todos los hogares había un televisor. La República Federal Alemana tenía pronto 2 canales. El éxito de los nuevos medios supuso el cierre de muchos cines del país. Desde entonces, la nueva oferta de canales y programación no ha dejado de crecer. Películas de acción, suspenso, espectáculos hacen el día de hoy de la televisión una gama de programas de variedades que no para de crecer. Los avances técnicos también han aumentado enormemente. En 1981 salieron al mercado los primeros televisores con sonido estéreo. Después llegaron los primeros equipos con satélite integral, la HDTUV, y el formato que incluye unas 1250 líneas en vez del habitual 625. El siglo XX, sin duda alguna, ha sido la era de la televisión. Hoy la vida pública se realiza a través del televisor. El mundo de la televisión se ha convertido en nuestra realidad, al igual que anteriores inventos que antes solo parecían ilusiones utópicas. Una de las características que diferencian al hombre como ser racional de los demás seres de la creación es su capacidad de lograr inventos. Los grandes inventos han surgido a través de las necesidades que el mismo hombre ha creado durante décadas o siglos, y estos han ido influyendo en la vida del mismo. Gutenberg se percató de esta necesidad y hasta la fecha la imprenta es la herramienta básica para que el periodismo escrito llegue a sus lectores. El poder de la palabra impresa ha demostrado eficientemente su cometido dentro del esquema de la comunicación visual. La manifestación de ideas de la humanidad se ha preservado al paso del tiempo a través de grabados, donde nuestros ancestros plasmaron parte de sus formas de vida que nos revelan en mayor o menor medida rasgos característicos que nos permiten evaluar aspectos de su cultura. La imprenta revolucionó el campo de la escritura, facilitó la difusión de la información, redujo costos y tiempo de producción. En definitiva, la imprenta marcó un cambio trascendental en la historia de la comunicación. No solo somos partícipes del impacto de estos inventos, sino que muchos de ellos modifican nuestra vida y hasta nuestro comportamiento. La radio ha influido de diferentes maneras por sus programaciones, música, contenidos y participación dentro de la comunidad. Una de las influencias mayores de la radio es que tiene el poder de controlar el mensaje y ejercer una influencia en la opinión pública. Actualmente, los avances tecnológicos han permitido que la radio llegue a más personas. La amplitud y la frecuencia modulada han crecido de manera importante en cuanto a la cantidad y variedad de sus emisoras. A la par del crecimiento del número de emisoras, se han incorporado nuevos contenidos dentro de la programación. Propaganda política, noticias, música y publicidad, pero también la radio se ubicó hacia el servicio de los intereses de la sociedad.
Las nuevas ideas del mundo y el individuo, acompañadas por el desarrollo y avance de tecnologías en los medios de comunicación, plantean una urgente necesidad: consolidar un modelo de radiodifusión educativa a la altura de las demandas de un auditorio diverso. Es difícil en pleno siglo XXI prescindir de las comodidades que nos ofrecen estos inventos, como lo es el entretenimiento que nos ofrece la televisión. El impacto de esta en la sociedad contemporánea puede tener su punto de entrada en los medios y tecnologías de comunicación. Este impacto propone un lenguaje que nos atraviesa. La televisión engloba toda una serie de variedades como el teatro, la música, el deporte, la política, el cine, las noticias y todo asunto de actualidad. La televisión se ha convertido en un vehículo de control. Es el símbolo de la cultura de masas. La televisión realiza movimientos estratégicos como mostrar las políticas gubernamentales o las características de los distintos estatus sociales y así lograr crear un cuerpo de conocimientos que la audiencia comparte. Según estudios realizados, se ha descubierto que la mayoría de las personas adultas utilizan la televisión a falta de compañía para no sentirse solos. En las sociedades contemporáneas, es cada vez mayor la importancia de la televisión como medio masivo de comunicación, por lo cual ésta logra influenciar al televidente en su forma de actuar y pensar, llegando incluso a cambiar la concepción de la realidad que los rodea. No podemos refutar la importancia de estos medios de comunicación por su innegable papel comunicador, a pesar de que a veces no cumplan con ciertos aspectos importantes como la reciprocidad y el análisis. El uso de estos nos hace formar parte de la sociedad. Sin embargo, la influencia que pueden llegar a tener sobre nosotros depende de la utilidad que a estos se les dé y de cómo manejemos la información y sus complejas y diferentes estructuras.